alumnos? Muy buenas tardes, Dios les bendiga, les habla el hermano Hugo Martínez y bueno, continuamos con esta serie de clases hablando de el Evangelio según Jesucristo. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su paciencia, pero bueno, hoy tendremos dos clases. En esta tercera clase vamos a hablar del Evangelio según Jesucristo, la fe y el desarrollo de los nuevos convertidos. Vamos a empezar con el Evangelio según Jesucristo y la fe. Dice la palabra de Dios en Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Luego en Mateo 9:2 nos dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, fíjate, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. La fe, hermanos queridos, es un elemento bien importante e indispensable a la hora de llevar el Evangelio. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. En esta clase vamos a ver esta fe. A lo largo de este curso de evangelismo, hemos visto la manera en la que Jesucristo trabajó en el área de evangelismo aquí en el área terrenal. El Evangelio según Jesucristo vimos y la preparación espiritual. El Evangelio según Jesucristo ya lo hemos visto y el conocimiento de las Escrituras. El Evangelio según Jesucristo y su estrategia, y hoy veremos el Evangelio según Jesucristo y la fe y el desarrollo de los nuevos convertidos. La fe es un elemento primordial a la hora de llevar el Evangelio, pues fuimos salvos por fe, y por fe creemos que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Número uno, tenemos que tener, queridos hermanos, fe para sembrar. Dice la palabra de Dios, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla. ¿Qué tenemos que entender, queridos hermanos? Que tenemos que tener fe, que tenemos que ir creyendo, que tenemos que ir con la actitud de que la obra es de Dios. Hay gente que a la hora de llevar el Evangelio va con un pesimismo. Es que la gente es muy dura, es que la gente no va a querer escuchar, es que aquí en este rancho, en esta ciudad, la gente rechaza mucho el Evangelio. Tenemos que entender, queridos hermanos, que nos vamos en nuestro nombre, nos vamos bajo nuestra autoridad, vamos bajo el poder de Dios. Y el Señor es el que hace la obra. Nuestro trabajo es ir con conocimiento, con estrategia, con un plan y con fe. El Señor va a hacer la obra. Usted enfóquese en prepararse espiritualmente, en llevar un plan de trabajo, en ir guiado por el Espíritu Santo. Hermano, y si vamos y nadie atiende, como sea, siga yendo. Este es un trabajo de fe. A veces a algunos les toca sembrar, a veces a algunos les toca cosechar, pero tenemos que creer que Dios va a obrar. En el momento en que Jesús iba a hacer un milagro, antes de hacer el milagro le preguntaba a la gente si ellos tenían la fe de que Dios lo podía hacer. Hoy en día necesitamos siervos de Dios y siervas de Dios que tengan fe en que Dios puede obrar. Entonces, número uno, ocupamos fe para sembrar. Se requiere de fe para ir y llevar el Evangelio a todo el mundo. Pensemos primeramente, hermanos, en los primeros discípulos. No tenían internet, no tenían aviones, no tenían vehículos, no tenían la promesa de un sostenimiento mensual, ni un porcentaje de una cantidad económica para ir al campo misionero. Pero eran efectivos a la hora de llevar el Evangelio. Alcanzaron el mundo conocido con el Evangelio. No tenían una van, no tenían un edificio, no tenían dinero, no tenían sostenimiento, pero lograron alcanzar el mundo para Cristo porque tenían fe. Hoy en día tenemos camionetas, edificios, sostenimiento, pero tenemos un montón de cristianos incrédulos. Tristemente, a veces aquellos que deberíamos creer más en Dios son los que menos creemos. Diciendo, fíjense cómo eran efectivos a la hora de llevar el Evangelio. Hechos 5:28, diciendo, Hechos 5:28, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora fíjense que dicen los incrédulos, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Luego dice Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios,
Dice Pablo que desde Jerusalén y los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio de Jesucristo. Dice ahí en Hechos 19:26, cuando estaban en un pleito por Diana de los Efesios, que los plateros se quejaban. Qué tan poderosos, queridos hermanos, eran a la hora de llevar el evangelio, que literalmente los que vendían imágenes de talla se vieron espantados porque su negocio iba a la quiebra. Hoy en día, hermanos, imagínense si tuviéramos esa fe de tal manera que predicamos y la gente cambiara, que los que vendieran imágenes estuvieran temerosos y dijeran, mira esos hombres del evangelio, mira esos hombres creyentes en Dios, mira ese siervo de Dios que está predicando, representa un peligro para mis intereses, porque predica de tal manera que estoy a punto de cerrar mi negocio porque ya no vendo imágenes. Que Dios nos diera una fe así, hermanos. Pablo tenía esa fe y dice que lograron, hermanos, fíjate qué tan poderosos eran, que lograron que la gente dejara de comprar imágenes de Diana. Tuvieron éxito, fíjate, porque no se fijaron en lo que no tenían. Hoy en día vemos un montón de hermanos, es que yo no tengo esto, no tengo apoyo, no tengo sostenimiento. No te fijes en lo que no tienes. Sabían quién iba con ellos. El evangelio, hermanos, pega igual en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en cualquier lugar, siempre y cuando haya un hombre o una mujer de Dios dispuesta a dejarse usar por Dios, a confiar en el Señor, a dejar que el Señor provea cada una de sus necesidades, y verá usted que si usted tiene fe en el Señor suplirá. El mismo Dios de Estados Unidos es el Dios de Venezuela, de México, de Costa Rica. Solamente, queridos hermanos, que necesitamos esa fe. Tuvieron éxito porque no se fijaron en lo que no tenían. Se fijaron quién iba con ellos, quién va contigo. Si el Señor va contigo, tú no tienes nada de qué temer. Y la promesa que habían recibido. No lloriqueaban pidiendo recursos o quejándose de las persecuciones. La fe de alcanzar el mundo para Cristo llenaba sus corazones. Se requería de mucha fe para ir, sabiendo que perderían propiedades, amigos, familia y hasta la vida. Se requería una gran fe. Dice la palabra de Dios que hablaban en, fíjate, Hechos 17:6, que trastornaban al mundo. Dice, pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A cualquier lugar en el cual ellos se presentaban, trastornaban. La gente sabía que había llegado el evangelio a esa ciudad, porque esos hombres se paraban y la gente los escuchaba, tenían algo que decir, la gente tenía algo que escuchar, y de tal manera que estos trastornan, porque iban con fe. Pero número uno, fe para sembrar. Número dos, fe para esperar de Dios el crecimiento. Dice la palabra de Dios, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hay gente que se desespera? Es que, hermano, llevo tantos años en este lugar y la obra no crece. Salgo a ganar almas, salgo a predicar, salgo a compartir y nomás no crece. Espera el crecimiento de Dios. ¿Ok? Ahora, no te escudes. Tienes que entender algo. Un organismo vivo crece. Y naturalmente, hermanos, en toda labor hay fruto. Tú debes esperar que si estás llevando el evangelio, algo va a pasar. Déjale el resultado al Señor, pero tú siembra y espera que el Señor haga la obra, no desesperes. En la palabra de Dios se compara la labor de llevar el evangelio con un sembrador. Si entendemos bien esta labor, veremos que el trabajo del sembrador es ir y sembrar la semilla, no hacer que la semilla crezca. Él siembra esperando que habrá un crecimiento, pero él no da el crecimiento. Hay gente que siempre cuestiona a los ganadores de almas. Ganaste a una persona, pero ¿en dónde está? ¿Realmente eran sinceros aquellos que hicieron una profesión de fe? Nuestro trabajo es sembrar, el crecimiento lo da Dios. Eso no significa que demos un seguimiento a aquellos que son salvos, pero hay ocasiones que literalmente uno testifica a una persona y no la vuelve a ver. O la persona acepta a Cristo con lágrimas, pero realmente no es salva. O aparentemente tiene una actitud indiferente al evangelio, pero realmente aceptó a Cristo. El ganador de almas debe ser un hombre de fe para sembrar
y sabio en el crecimiento de la semilla. Fíjese lo que le estoy diciendo, perdón por estarme secando, hermanos, pero aquí en Monterrey estamos a 42 grados ahorita, discúlpenme, tengo un abanico aquí abajo, pero está fuerte el calor, disculpen. Como le decía, hermano, el hombre de Dios debe ser sabio, un hombre de fe para sembrar, pero sabio en el crecimiento de la semilla. Número 1, fe para sembrar. Número 2, fe para esperar de Dios el crecimiento. Pero número 3, fe para sembrar con gozo. Se necesita fe y visión para esperar la siega con gozo. Hay un montón de siervos y siervas de Dios amargados. Se amargan. Y tú los ves con su cara toda amargada, todos tristes, todos pesimistas. Y hermano, ¿por qué está así? Y el ministerio los ha amargado, las cosas de Dios los han amargado. Déjele digo algo, debe de tener fe para tener gozo. El hombre más feliz sobre la tierra debe ser aquel, hermano, que sirva a Dios, que pelea las batallas de Dios, que predica la palabra de Dios, que comparte la palabra de Dios. Ese debe ser el hombre más gozoso, más feliz, más alegre de la tierra. Hoy en día vemos un montón de siervos y siervas de Dios amargados, con caras largas, todos tristes, todos apáticos. Han perdido el gozo de compartir el evangelio. Dice la palabra de Dios, hermano, que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Tenga fe para cegar con gozo. No hay nada más hermoso, hermano, para uno como siervo de Dios que ir, predicar la palabra de Dios y ver que la semilla fue sembrada, dio fruto. Uno toma frutos, por ejemplo, ahí donde yo estoy predicando la palabra de Dios, hay gente que ha llegado, hermanos, con vicios, con problemas, con luchas, pero a mí nada me da más gusto, nada me da más gozo, hermanos, que ver cómo su vida cambia. Dejan de tomar, dejan de robar, dejan de drogarse, queridos hermanos, y déjenle digo algo, querido hermano, no hay nada más hermoso que ver el cambio en ellos, y da gozo, y dice, vale la pena predicar la palabra de Dios, vale la pena salir en el sol, vale la pena los insultos, vale la pena el cansancio, vale la pena los desvelos, vale la pena las luchas. ¿Por qué? Porque hay gozo cuando uno siembra y cosecha la palabra de Dios. No pierda su gozo, querido hermano, al llevar el evangelio. Es ahí donde muchos pierden la guardia y pierden el ánimo y el gozo. Tenemos que ver las almas como Dios las ve. En pocas palabras, a ver el producto ya terminado. Fue para una siembra abundante. No es malo ganar uno, pero es mejor ganar 1000. Fue para buscar llevarse el galardón. Fue para ver vidas cambiadas. Fue para alcanzar al mundo con el evangelio. Dice la palabra de Dios en Juan 15:8. ¿Cuánta gente hay que juntar? Yo no digo números. No. Jesucristo no dio números, pero sí dio una pauta. Mira, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Marcos 1:38 dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Conclusión en cuanto a la fe. La fe es un elemento no negociable a la hora de llevar el evangelio. La fe nos ayudará a sembrar, esperar y cegar. La fe nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve. La fe nos ayuda a dar pasos cuando no queremos darlos. Esto es el evangelio según Jesucristo y la fe. Pero ahora vamos, queridos hermanos, rápidamente al evangelio según Jesucristo y el desarrollo de los convertidos. Así como se ocupa, queridos hermanos, de fe para llevar el evangelio, se necesita un desarrollo, un plan de desarrollo para los convertidos. ¿Qué le quiero decir con esto? Uno debe tener una visión para aquella persona con la cual está trabajando. Uno de los errores más comunes dentro del fundamentalismo bíblico es el error de no enseñar y capacitar a la gente en el tema del desarrollo y crecimiento de creyentes. Tenemos un concepto distorsionado de lo que es el discipulado. ¿Cómo me atrevo a hablar de eso? Bueno, pregunte en su iglesia local cuántos nuevos convertidos han añadido este año, cuántos han sido el campo. Una iglesia no se mide, hermanos, en la cantidad que junta cada domingo, sino en la cantidad que envía a predicar el evangelio.
Hay iglesias que juntan mucha gente, pero a la hora de llevar el evangelio son muy pocos los que salen. Ahí se ve la grandeza. ¿Cuántos misioneros está sacando? Ahora, con esto en mente, la fuerza de una iglesia no está en cuánto sienten sus bancas, sino en cuánto saben a predicar el evangelio fuera de las cuatro paredes del templo. Es muy común hoy en día en nuestras iglesias tener asistencias de 100 miembros y que solo salgan a predicar 5 o 10. Es muy común en nuestras iglesias no añadir ninguna familia nueva al año. Y nueva me refiero a salir, no de cambio de iglesia, sino salir, ganarle, discipularle y añadirle. Discipular, hermanos, es más que discipular. Yo quiero que se quede con eso esta tarde. Discipular es más que discipular. Ustedes se preguntarán, suena muy reiterativo. Discipular es más que discipular, pero lleva mucho contenido de fondo esta declaración. Siendo sinceros, hermanos, vemos que Jesucristo era muy claro en cuanto a sus demandas y términos a la gente que él ganaba. ¿Qué les dijo Cristo? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo que no es discipular. ¿Qué no es discipular? No es llevar unas hojas y hacer visitas. No es subir unas personas al autobús. No es meter personas a la iglesia. No es ir de casa en casa comiendo, visitando y enterándose de la vida de los hermanos. ¿Qué es discipular? Es tener una visión de lo que quieres que Dios haga en la vida de ese recién convertido. Fíjate lo que te digo. Es tener una visión espiritual dada por Dios de lo que quieres que Dios haga en la vida de ese recién convertido. Es amar a la persona y estar en cada paso de su crecimiento espiritual. Es ser amigo del discípulo, escucharle, guiarle y orar por él. Es darle un ejemplo en mi testimonio de cómo vivir la vida cristiana. Por ejemplo, hace un mes me llamaron. Había una mujer a punto de suicidarse. Yo fui, le hablé de Cristo, fue salva. Y yo no llegué nada más con unas hojas a discipularle. Vi su necesidad, ocupaba unas medicinas, se las compramos. Ocupaba que se le pagara una operación, juntamos y se le pagó. Ya la dieron de alta, ayer fui a verla, a orar por ella. Ocupaba unas muletas, le llevé las muletas. Eso es discipular. Discipular es amar, preocuparte por la persona, arropar a la persona. Sí se le tiene que enseñar doctrina, sí se le tienen que enseñar fundamentos de la palabra de Dios, pero si nada más haces eso y no tienes empatía con la persona, no tienes un amor por la persona, no tienes una preocupación, esa persona no va a crecer. Tienes que arroparlo con amor, con oración, con preocupación. La gente responde mucho al amor, hermano. Es darle un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana a través de mi testimonio. Por ejemplo, nueva vida en Cristo. Invítalo y dile, bienvenido a la familia de Dios. Y fíjese, en el discipulado, ¿verdad? Dice, felicidades. Si usted ya ha recibido a Cristo como Salvador, es miembro de la familia de Dios. Ha nacido de nuevo, sus pecados fueron perdonados, es una nueva criatura. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios ha comenzado a transformar su vida. Viva por fe, encomendándose a Dios. Él mismo se encargará de hacer los cambios en su vida. Fortalézcase espiritualmente. Como nuevo seguidor de Cristo, fíjese, debe comenzar un proceso de discipulado. Hay ciertos patrones espirituales que le ayudarán. Cuantos más los practique, más fuerte será. Primeramente, someterse a Dios, orar a Dios, leer la palabra de Dios, congregarse en una iglesia que tenga base bíblica, de preferencia bautista fundamental. Apártese del mundo del pecado. Si cae en pecado, confiéselo y apártese. Hable a otros de Cristo. Número 1, trayendo recién convertidos a la iglesia. Esto lo tomamos de un desarrollo, de un discipulado, pero me gustó. Primeramente, recordemos el plan de Dios completo para la iglesia. Ganarlos para Cristo, discipularlos, bautizarlos, enseñarles la sana doctrina, bautizarlos, enviarlos para que traigan más gente. Ese es un círculo, hermanos, que hay que hacer. Ahora, a continuación, algunos consejitos que te pueden ser de ayuda a la hora de traer gente a la iglesia. Primeramente, hay que desearlo. Lo más importante para llevar gente a la iglesia es que hay que desear llevar gente a la iglesia. Para traerlo, ponga el mismo interés y esfuerzo que hizo para ganarlo. Cuando ganamos a alguien, muchas veces creemos
que ya hicimos todo, no. Ponga el mismo interés. Recoja sus datos como nombre, dirección, teléfono, fecha. Sígale visitando, siga orando por él. Sea entusiasta, hermano, y dígale que ha tomado la decisión más importante de su vida. Felicítelo, preséntelo, invítelo a venir lo antes posible. Explique en breve qué es el deseo de Dios, que asista a una iglesia. Hable de la iglesia, hermano, y invítelo. Mire, por ejemplo, déjale digo algo. Sea insistente. Eso es algo bien interesante, hermanos. La gente normalmente, hermanos, no quiere nada con Dios, no quiere acercarse al Señor, pero la gente responde mucho a la insistencia. Si usted insiste y ora, Dios va a tocar el corazón de la persona y usted va a terminar acercándolo al Señor. Ahora, en cuanto al sexo opuesto, por ejemplo, si usted ganó a Cristo una señora, de preferencia encárgueselo a una hermana, no vaya usted. Igualmente, hermana que me está viendo, si usted ganó a Cristo a un varón, encárgueselo a un varón para que no haya malas interpretaciones y pueda haber un crecimiento. Use algo de interés del convertido para animar a venir. Llévelo por ejemplo, yo lo que hacía mucho, hermanos, cuando ganaba almas ahí con el pastor Ramos, invitaba a la gente a desayunar. Yo le preguntaba a la gente, bueno, ya le hablaba de Cristo, le invitaba a la iglesia y decía, ¿el domingo qué hace? No, pues me voy a almorzar menudencias, ¿verdad? O pancita, o pozole, o gorditas, o barbacoa, o taquitos, lo que sea. Y yo le decía, ¿me permitiría invitarle a almorzar? Claro que sí. Y yo les decía lo siguiente, mire, ¿qué le parece si hacemos esto? Vamos a almorzar y de ahí nos vamos a la iglesia. Ah, claro que sí. Yo le voy a decir algo. De 10 personas que invitaba, solo, de hecho es una regla que me enseñó el pastor Ramos, la regla 10-1. Y sí pasaba, hermanos. De 10 personas que invitaba yo a la iglesia, terminaba yendo una. Pero ya tenía 10 personas para recoger. Yo el sábado, hermanos, tenía prospectos que invitaba, ganaba. Y iba el domingo por la mañana, puerta por puerta. Señor Juan, ¿va a ir? No, bueno, vengo el otro domingo. Señor Pedro, ¿va a ir? No, no estoy. Bueno, paso el otro domingo. Señor Felipe, ¿va a ir? No, no estoy. Bueno, el otro domingo. Me acuerdo de Víctor, uno que iba conmigo. Señor Víctor, ¿va a ir? Sí, espéreme. Bueno, córrele porque ya nos vamos. Acuérdense que hay que desayunar. Ok. Pasaba, nos íbamos a echar unos taquitos. Muchas veces, como íbamos deprisa a la iglesia, llevaba sus taquitos en el autobús de la iglesia, iba comiendo, escuchaba la palabra de Dios. Y así le hacía, hermanos. Invierta. No tengo para taquitos. Algo sencillo, hermano. No son los tacos, no. ¿Cómo explicar, hermanos? No estoy diciendo que, si no les invitas tacos no van a ir. No, te estoy dando tips, te estoy dando ideas. Usa la guía del Espíritu Santo. Tal vez en tu país sea diferente, ¿verdad? Aquí en México somos muy comelones, por eso funciona eso, ¿verdad? Pero depende lo que sea en tu país. Por ejemplo, yo recuerdo un hermano en Cristo allá en Veracruz. Él usaba mucho el soccer, el fútbol soccer, y les decía a los niños, ¿qué les parece esto? Si después del culto jugamos un partido de soccer. Ah, muy bien, sí. Y llevaba muchos niños a la iglesia. Muchos de esos niños ya son siervos de Dios, ya son pastores. Deja que el Señor te guíe. Ahora, si la persona le falla una vez, no se desanime, vuelva a visitarlo. Va a ser muy común, hermano, préstame atención con esto, que la persona la primera vez le falle. Inténtelo. Mientras la persona le siga dando entrada para que vaya, usted sigue intentándolo. Lo que requiere el desarrollo y crecimiento. Fíjate, estos son puntos importantes. ¿Qué requiere el desarrollo del crecimiento de un convertido? Oración. Ese es un elemento no negociable, hermano. Ora por ellos, ten una lista de oración y ora por ese convertido. Dile al Señor, ¿tú crees, hermano? Yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que si tú vas a Dios en oración y le dices, Señor, te pido por la vida de Víctor, por su hijo, por su esposa, por su familia, toca su corazón, Señor, permite que él venga a la iglesia, que no haya nada que impida que venga? ¿Tú crees, hermano, que si vas con fe a Dios en oración y le pides genuinamente a Dios eso, no crees que te lo dé? Dios lo da, hermano. Yo lo vi en mi vida, hermanos. ¿Cuántas veces no pedí por ciertas personas para que fueran a la iglesia y Dios me lo concedió? Ahora, tiene que entender algo, hermano. Requiere oración, requiere tiempo, dinero, amor, ánimo, constancia. Y lo más importante, hacerlo para que Dios sea glorificado. Verdades bíblicas que enseñar a los recién convertidos. Ahora, muy importante.
Y ahorita voy a dejar algo ahí en el portal. Pero, ¿qué verdades bíblicas hay que enseñar? Las básicas: seguridad de salvación, bautismo, la importancia de asistencia a una iglesia local, la palabra de Dios y su uso en mi crecimiento, la oración, mayordomía, ganando almas a otros para Cristo, la separación del mundo, las ordenanzas, viviendo en el Espíritu. Consejos prácticos a la hora de discipular. Tenga cuidado y ética con el sexo opuesto. No disipule a quien no piense ir a la iglesia local. Nunca olvide que buscamos vidas cambiadas, no fotos ni números para reportar. No todas las personas tienen el mismo crecimiento ni la misma respuesta. Sea paciente y amoroso con cada convertido. Enfatice y remarque que el propósito del discipulado es que el discípulo, una vez terminando su entrenamiento, se reproduzca en otro discípulo. Esto es bien importante. Debes enfatizar a aquella persona que estás preparando que el fin por el cual lo estás preparando es para que él haga otro discípulo. Se imagina, querido hermano, si usted en esta tarde gana una persona para Cristo, lo lleva a la iglesia, lo entrena, lo prepara, y esa misma persona hace lo mismo con otra persona y con otra persona, ¿qué efectividad tendríamos a la hora de llevar el evangelio? Haga énfasis en eso. Conclusión: tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos a la hora de llevar el evangelio. Seamos diligentes y tengamos la visión de ir y hacer discípulos, y no ir y juntar personas que se sienten cada domingo a escuchar un sermón y no hagan nada para Dios. Esperando que sea de bendición. Esta fue la clase número 3, el Evangelio según Jesucristo y la fe y el desarrollo de los nuevos convertidos. Que Dios les bendiga.